8:08 de la mañana, estamos en vivo, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. El precio del dólar libre en Venezuela cerró este jueves a la 1 de la tarde en 9,33 bolívares. Un precio récord que, por supuesto, no pudo ser estimado por muchísimos analistas y representa un aumento de más del 51,46% en los últimos días, cuando la cotización promedio se ubicaba en 6,16 bolívares. Sobre este y otros temas económicos conversaremos el día de hoy con José Guerra. Él es economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Buenos días, señor Guerra, encantada de tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, el placer es mío más bien. Señor Guerra, la pregunta obligada, ¿cuál es la causa real de este aumento en el precio del dólar de más de 50% en apenas 2 días? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo primero que voy a decir es lo que no causó el problema. Este problema no lo causó el aumento salarial ni el pago del bono a los maestros, a los profesores, que se dio recientemente. Eso no es la causa del problema. Aquí han confluido dos factores fundamentales desde mi punto de vista. En primer lugar, que el Banco Central trató de tener estabilizado lo que no se puede estabilizar, que es la tasa de cambio en Venezuela, en este contexto, en esta coyuntura económica. Entonces empezó a intervenir metiéndole dólares al mercado y se fue quedando sin reservas. Entonces, para usted tener una moneda estable tiene que tener reservas y el Banco Central no tiene reservas, se le acabaron las reservas, por lo menos las que publica en su página web. No hay reservas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que los venezolanos, al igual que ocurre o que ha ocurrido en muchos países, los venezolanos aprendieron. ¿Y qué aprendieron los venezolanos? Que cuando hay inflación alta y cuando hay expectativas de devaluación, lo que pueden hacer, o lo mejor que pueden hacer, es salir de su moneda. ¿Por qué? Porque la moneda vale menos. Entonces, si tú tienes ahora una inflación en julio, publicado por el Banco Central, de 10%, y en junio de 10 y 8% respectivamente, bueno, eso significa que tu poder adquisitivo o el poder adquisitivo de esos bolívares se va a disminuir. Entonces la gente aprendió, entonces dice, no quiero bolívares, quiero dólares. Esas dos fuerzas se conjugaron y apareció un día que nadie pudo prever. Los economistas previmos lo que iba a pasar, pero jamás el día ni el monto. Entonces esto estaba cantado. Bueno, y se agregó con, obviamente, la circulación de estos bolívares que se dieron por los bonos y explotó el sistema. Explotó lo que tenía que explotar porque no era sostenible. Y eso, si ustedes ven lo que yo escribí hace 2 meses y que nadie andaba yo como un profeta en el desierto advirtiendo esto y todo el mundo aplaudiendo que el tipo de cambio estaba estable, yo decía, señores, esto no va a poder continuar. Y así fue. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que colapsó el sistema, como tenía que colapsar un sistema de tipo de cambio fijo, y además, esta es la historia de Venezuela. Esto no es nada nuevo. Esto pasó, la primera vez que pasó fue, contemporáneamente, el 18 de febrero de 1983, llamado Viernes Negro, cuando se acabó el 430. Luego volvió a explotar con la crisis financiera de 1994. Después volvió a explotar en el año 96. Después explotó de nuevo en el año 2009. Después explotó otra vez en el 2012, 2013. Entonces, esa historia ya la conocemos. Eso es materia vista. Esto estaba anticipado lo que iba a ocurrir. Ahora, la víctima de esto han sido ¿quiénes? Los venezolanos más pobres, los que ganan salario mínimo, cuyo salario mínimo se redujo desde $30 en marzo a $15 actualmente. Entonces, el gobierno quiere pedir sacrificio al que ya se sacrificó. Explíquenme ustedes cómo tú les puedes pedir a un ciudadano que gane $30 un plan de austeridad. ¿Cómo? Explícame, ¿qué estás pidiendo? ¿Que no coma esa persona? Entonces, esto no tiene solución. Y la verdad es que no tiene solución a corto plazo. Probablemente hoy, que estamos hablando hoy viernes 26, puede haber cierta estabilidad. El tipo de cambio se va a agachar un poco y después va a volver a subir. Porque la causa del problema no se ha resuelto.
Usted es un estudioso de la materia, de la economía, de su historia, y siempre va como Don Quijote haciendo los pronósticos de lo que puede ocurrir. Si usted lo sabía, quiere decir que ellos también lo sabían. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese alertado a la población? ¿Hubiesen cambiado las cosas a favor? Bueno, yo no sé si ellos lo sabían. O sea, los economistas estaban claros, para mí, el grueso de los economistas estaban claros, la gran mayoría estaba claro de que el sistema era insostenible. Lo que nadie pudo prever era que iba a ocurrir hace 2 días, ¿verdad? El 23, 24 de agosto. Eso no lo pudo prever nadie. Pero lo que es claro para mí es que el gobierno estaba en una burbuja de digamos, fuera, disociado de la realidad, y eso lo llevó a querer seguir interviniendo en el mercado cambiario como si no estaba pasando nada. Y yo publicaba cada semana las cifras del Banco Central de Reserva y veían que estaban cayendo. Para que tengas una idea, entre el 1 de enero de este año, y las cifras del día de ayer, que corresponden al 23, el 24 de agosto, el Banco Central ha perdido 737 millones de dólares. Ha perdido más del 10% de las reservas que tenía. Eso no se puede sostener. Entonces era claro, ellos viven en un mundo de ficción, me refiero al gobierno, en un mundo, la palabra creo que es psiquiátrica y psicológica, es disociación, no viven en la realidad. Entonces, ¿ahora qué han inventado? Bueno, ya es la culpa del comerciante. Eso es la explicación de ellos, que hay una conspiración. Cuando el tipo de cambio está estable, es porque la macroeconomía que ellos están aplicando, la política macroeconómica, funciona. Cuando el tipo de cambio se estabiliza, es porque hay una conspiración. Entonces, ahora, como nunca asumen su responsabilidad de los errores que han cometido, entonces, ahora, ¿cuál es el culpable? El comerciante. El comerciante que tiene que reponer unos inventarios a $1 que está subiendo y que ese inventario fue comprado a 6 o a 5 o a 7 dólares y ahora se va a enfrentar ese comerciante en el futuro ante la alternativa. ¿Qué hago? El dólar va a estar en 15, 16, 18, nadie sabe con exactitud, pero lo que se sabe es que va a estar más caro. Entonces, si yo no protejo mi inventario, me arruino. Entonces, ellos quieren que los comerciantes se arruinen, el pequeño comerciante se arruine. Entonces, le echan la culpa al pequeño comerciante y yo aquí voy a aprovechar esta oportunidad para defender al pequeño comerciante. Lo que no han hecho los gremios empresariales. Y te lo está diciendo alguien que ni siquiera tiene que lo único que tiene es su trabajo. Y ha vivido toda la vida de su trabajo. Y analiza la economía de su trabajo, pero crea unos principios. Y el principio es la libertad de empresa, la libertad de trabajo, la libertad de prensa, la libertad de emprender. Entonces, yo voy en este momento a salir a defender al pequeño comerciante para que no se arruine. Lo que no hacen los gremios empresariales, atemorizados por la política del gobierno. ¿Y por qué voy a defender a los comerciantes? Porque esos comerciantes se levantan a las 6 de la mañana a abrir sus negocios en el mercado de Coche, Señor en el Guerra, ¿es mercado del Valle. justificable que los comerciantes, una vez que se vio este proceso de devaluación, algunos comerciantes, por supuesto, vimos las imágenes, se hicieron virales muchas de ellas, con el comprador en la cara, cerraron los negocios para hacer el remarcaje de los precios? ¿Esto se justifica? Porque hay otros países donde esta situación es penada. ¿Es normal esto en Venezuela? No, esto no es penado en ninguna parte sobre Venezuela, porque Venezuela no es Estado de Derecho. Ahora, yo le digo a usted, o sea, yo no voy a justificar el remarcaje de precios, no lo voy a justificar. Y que en la cara de las personas estén remarcando los precios y escondiendo las mercancías, no lo voy a justificar. Yo lo que estoy explicando es qué es lo que debería hacerse alguien que tiene un inventario y se va a quedar sin inventario y después va a tener que comprar el dólar a 15 bolívares, a 16, a 20, a lo que fuere. No, esto no es la conducta correcta. La conducta correcta es protegerse de esta avalancha, porque la crisis no la creó el comerciante, la crisis la creó el gobierno. Ese es el punto fundamental. La crisis la creó el gobierno, no la creó el comerciante. Claro, y Entonces, que la es muy reposición del fácil. inventario va a ser cuesta arriba. ¿Y quiere que te ponga un ejemplo de esto? De cómo funciona esta reposición de inventario. Claro, ¿cómo se hace? Sencillito. Bueno, te voy a poner lo que hace el Banco Central. El Banco Central tiene unas reservas en oro, ¿verdad? Esas reservas en oro tienen una valoración, porque el oro hoy tiene un valor y mañana tiene otro valor. Entonces, hay dos métodos para valorar esa reserva. El método, lo primero que entra, lo primero que sale, y el segundo método es lo último que entra, lo primero que sale. ¿Por qué el Banco Central, si está tan
interesado y el gobierno en que no se remarquen los precios y no haya reposición de inventario, ¿por qué no valora el oro que hoy tiene al precio de hace 15 días? Lo está valorando el precio de hoy. Es decir, que el Banco Central está valorando sus inventarios al nuevo precio del oro, como corresponde. Y la otra pregunta es, ¿y por qué el Banco Central, que está en contra, y el gobierno, de que haya la especulación con la moneda, por qué ha devaluado el dólar oficial del Banco Central 35% entre el 1 de agosto y el 25 de agosto? El Banco Central devaluó su moneda 35%. ¿Por qué? Si ellos están para proteger al pueblo. Bueno, que dejen a las páginas en su locura, pero ellos devaluaron el tipo de cambio. Y el Banco de Venezuela, que es el banco más importante del país, digamos, del sector público, está vendiendo los dólares con sobreprecio. O sea que el objetivo de esto es que al final ellos se benefician con esta medida. Usted ha hecho la pregunta que ningún periodista que yo sepa ha hecho hasta el momento. Déjame explicarle. Cuando el exportador es un privado, la devaluación beneficia al exportador privado. ¿Por qué? Porque si yo exporto 10 kilos de camarones y cada kilo cuesta $1, yo recibo $10 por la exportación. Y si lo vendo a 7 bolívares, ¿verdad? El kilo, tengo 70 bolívares. Pero si yo lo vendo a 10, tengo 100 bolívares. Me beneficié. En lugar de tener los 70, ahora tengo 100 porque la devaluación me benefició, porque estoy vendiendo mis dólares más caros. Pero es que en Venezuela el exportador es el gobierno. Entonces, el barril de petróleo que ellos estaban vendiendo y que se lo vendían al Banco Central antes a 5, ahora se lo están vendiendo a 7. Es decir, que están ganando 2 bolívares por cada barril de petróleo. En conclusión, no sé si fui explícito, el gran beneficiado de la devaluación es el gobierno de Nicolás Maduro, que ahora tiene caja suficiente para pagar lo que quiera. Entonces no va a venir con el argumento, bueno, de que no tengo bolívares, de que no tengo, no, están llenos de bolívares porque están vendiendo los dólares más caros. Y eso ocurre en todos aquellos países donde el exportador es el Estado y se beneficia de la devaluación. Esa es la historia de Venezuela. Esa es la historia de Venezuela. Hay una frase que Carlos Marx le atribuye a Hegel en un libro llamado La Guerra Civil en Francia, a propósito de los Bonaparte, decía, la historia se repite 2 veces. La primera como comedia y la segunda como tragedia. Esta vez se está repitiendo como tragedia. Porque ha arrasado con el ingreso de 3 millones de pensionados. Ha arrasado con el ingreso de 1 millón de empleados públicos. Que de un mes para otro vieron caer su pensión y sus ingresos en 50%. Esa es la historia. ¿Qué le queda ahora a los venezolanos? A los venezolanos, yo obviamente no estoy para dar consejos, porque los consejos son para mí mismo, pero como estamos en un programa de televisión, le quedan 2 cosas para mí. Es tratar de protegerse hasta donde sea posible de la devaluación. ¿Verdad? Si yo tengo hoy y cobro mi pensión o mi salario de 130 bolívares, y yo sé que los precios van a subir, lo lógico es que yo salga a comprar los productos ahora, antes que suba. Eso es lo que correspondería. Y si usted tiene un poco más de dinero y usted le corresponde, digamos, quería reparar un baño, quería comprar un repuesto, quería frizar la pared, quería arreglar la casa, hágalo ya, porque mañana le va a costar un poco más. Entonces, eso son lo que yo diría. Y lo más de fondo es tratar de conjugar un esfuerzo para ver cómo se sale de esta tragedia, cómo se sale de esta calamidad que le ha tocado vivir y sufrir al pueblo venezolano durante 21 años. Mire, déjame decirle lo siguiente. Entre 1999 y el año 2021, los que han administrado el país, Chávez y Maduro, han recibido por ingresos petroleros 1 billón
$250.000 millones de ingresos petroleros. Entonces, esos que recibieron 1.250.000 millones de dólares, más que lo que recibió Qatar, más que lo recibió Emiratos, más que lo que recibió Kuwait, ahora le quieren echar la culpa al trabajador venezolano de las malas políticas que ellos aplicaron. Sí, y ahora inclusive están hablando de imponer nuevos impuestos a los venezolanos, una carga impositiva extra en medio de esta inestabilidad. Señor José, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia esta realidad. Bueno, muchas gracias a usted y al Feliz canal por la día. oportunidad. Siempre es un placer. Será hasta un próximo encuentro. Estábamos conversando con José Guerra, él es economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Esto es Buenos Días por BPI TV.